Vamos a comenzar el último apartado de este capítulo 2 y es el que aborda el bienestar térmico de las personas dentro de las zonas ocupadas de los edificios y, en consecuencia, la determinación de las condiciones interiores de diseño que se tienen en cuenta a la hora de proyectar un sistema de climatización. Este último punto, el punto 3, vamos a comenzar con una introducción, vamos a hablar luego del intercambio de calor que existe entre las personas y su entorno, vamos a ver qué expresiones físicas se utilizan para hacer un balance de energía y comprobar en qué situación el cuerpo está en un estado de bienestar. Vamos a ver hacer el balance de energía dentro de un grupo de personas. Vamos a tratar el índice térmicos del ambiente que se manejan en los proyectos de climatización. A continuación hablaremos de las condiciones de bienestar en base a la temperatura y la permeabilidad de la piel. Hablaremos del bienestar de un grupo de personas dentro de la zona ocupada y luego hablaremos de otros condicionantes del ambiente interior, es decir, molestias que puedan tener los ocupantes de una zona que no sean relativas solo al intercambio de calor. A lo mejor, por ejemplo, citaremos por las corrientes de aire. Y luego hablaremos de los criterios de diseño térmico que están legislados en concreto pues, en España, en nuestro país. Bien, para hablar del bienestar térmico podríamos abordar la fuente del ARRA, el estándar 55, una norma que dice que el bienestar térmico es aquel estado de la mente, luego es algo muy subjetivo, que expresa la satisfacción con el ambiente térmico evaluada de forma subjetiva. Por tanto, bienestar significa estar bien. Y podríamos citar un montón de escenarios en los que las personas en climatologías adversas, por ejemplo, pescando en una zona costera, subiendo un puerto de montaña con una climatología adversa o celebrando el triunfo de tu equipo de fútbol o tu equipo de cualquier otro deporte, pues la persona en ese momento está contenta pensando en otras cosas y da igual la situación climatológica que tenga en su entorno, que no va a sentir ni frío ni calor. Por tanto, llegar a definir cuáles son las condiciones higrométricas, es decir, que tiene que tener el aire húmedo para que las personas estén o no confortables, de forma objetiva es muy complicado porque tiene un componente subjetivo muy alto. Bien, vamos a empezar a hablar del intercambio de calor entre las personas y su entorno. Las personas se puede considerar como una máquina de combustión normal en la que necesita una cantidad de energía que proviene de los alimentos y la va a utilizar pues para su actividad basal, es decir, respirar, circulación de la sangre y para mantener su temperatura interna en torno a unos 37 grados Celsius. Es una máquina además con un rendimiento energético muy bajo, por tanto prácticamente toda la energía que consume luego la va a tener que perder en forma de calor. Y podría ser que también realice un trabajo, es decir, no solo sean actividades sedentarias como respirar o movimiento de circulación de la sangre como hemos citado, sino que a lo mejor tiene que realizar un trabajo como puede ser pues subir cajas a una estantería o picar una zanja o otro tipo de actividad que iremos desarrollando en el curso. Bien, por tanto, toda la energía que tiene que disipar el cuerpo humano para mantener las condiciones de bienestar, pues será la cantidad de energía que consume menos el trabajo físico que pudiera realizar el hombre. A continuación, pues veremos algún ejemplo. Bien, ¿cómo pierde calor o cómo pierde este calor el cuerpo humano? Pues por varios mecanismos. Ahí los tienen todos escritos y los vamos a ir comentando. Bien, de forma sensible, es decir, simplemente intercambiando energía que va a aumentar la temperatura o disminuir, depende cuál sea la temperatura seca del aire que rodea a la persona, son los mecanismos de radiación con las paredes que le rodean al cuerpo humano, es decir, una situación normal en la que el cuerpo está a 37 grados y el ambiente está a 21, pues el cuerpo intercambiará calor de forma radiante con las paredes, que luego devolverán al aire y por tanto es un intercambio sensible. Por convección del aire que le está rodeando, también intercambia calor y de forma conductiva, es decir, a través del contacto directo entre los suelos y el calzado, o si tuviera calzado, directamente a través de la superficie de los pies, pues intercambiaría calor de forma sensible para aumentar la temperatura del suelo si estuviera más bajo que la temperatura de la piel.
Y finalmente, de forma sensible también con el aire que exhalamos. Es decir, nosotros respiramos un aire que estará a una temperatura determinada y prácticamente lo exhalaremos otra vez al exterior a una temperatura muy parecida a la que tenemos nuestro cuerpo. De forma latente hay dos mecanismos. Una forma latente es que vamos a generar vapor de agua al ambiente que nos rodea porque el aire que exhalamos prácticamente está cercano al punto de saturación y por evaporación del agua que tenemos en nuestra piel. Uno de los mecanismos de regulación para mantener la temperatura interna a unos 37 grados es la evacuación de calor mediante la evaporación del agua que tenemos en nuestra piel. Y si nosotros necesitáramos evacuar más calor que el necesario en una actividad normal, por ejemplo, que hiciéramos un deporte o que hiciéramos una actividad más elevada, pues aparte del mecanismo de evaporación aparecería una sudación de la persona para evacuar este calor extra. Básicamente, una persona, aquí tienen un gráfico en el que se ve la pérdida de energía o potencia perdida en vatios en función de la temperatura seca del aire que los rodea, está en torno a unos 120 vatios por persona. La cantidad de calor que se pierde por convección y radiación es mucho más elevada a una situación normal de 20, 21, 22 grados Celsius del aire húmedo que lo rodea frente a la cantidad de calor que se evapora. A medida que se aumenta la temperatura exterior, ya iremos viendo en esa parte del curso, pues la cantidad de calor que pierde el cuerpo por convección y radiación es menor, es decir, si estás aumentando la temperatura del aire que lo rodea, la cantidad de energía que va a intercambiar contra él, como disminuye el salto térmico, es menor, y para seguir evacuando la misma cantidad de calor el cuerpo, pues tendrá que aumentar la pérdida o la eliminación de calor por evaporación o sudoración de la piel. Bueno, este calor que pierde el cuerpo humano con el ambiente que lo rodea, hemos citado en las anteriores transparencias que es sensible o puede ser latente. El sensible puede ser además positivo o negativo, es decir, en el caso de la conducción, aunque aquí pone que es aproximadamente cero, pero si el suelo estuviera más frío que el aire que lo rodea, perdón, si el suelo está más frío que la piel de los pies o de la superficie de los calzados que tenga la persona, pues la cantidad de calor sería eh, positiva, es decir, la está perdiendo el cuerpo humano, que es el criterio de signos que vamos a seguir en el curso. Si en cambio el suelo está más caliente que el cuerpo humano, por ejemplo, un suelo que estuviera a 40 grados, pues evidentemente este calor sería negativo y sería que el cuerpo lo ganaría. Igual sucede con la convección, con la radiación y con el aire que estamos respirando. En cambio, el calor latente siempre va a ser positivo, es decir, es una cantidad de calor que vamos a eliminar de nuestro cuerpo y vamos a cargar, por tanto, el ambiente que nos rodea, el aire húmedo que rodea el cuerpo, de vapor de agua. Evidentemente, si el cuerpo está en equilibrio y no necesita de su mecanismo de sudación, este prácticamente es cero. Bien, en cuanto a qué porcentaje de calor sensible, no latente, porque en la anterior transparencia, vamos a volver a ella, básicamente se ve que de la carga total el 70 o el 80% es sensible y el otro es latente. Y de este calor sensible, más o menos, la mitad es por convección y la mitad es por radiación. Es decir, la mitad es calor que se está transmitiendo directamente al aire que lo rodea y lo normal es que esté aumentando la temperatura seca de ese aire y lo otro es por radiación, es decir, es una cantidad de energía que se convierte en aumentar la temperatura superficial de las paredes que lo rodean. Evidentemente, como pone aquí en la parte de abajo la transparencia, el calor latente depende fuertemente de la actividad metabólica. Es decir, ya iremos citando ahora, pero no es lo mismo estar sentado en una oficina o atendiendo un servicio que tengamos una actividad muy sedentaria que una persona que esté corriendo en un gimnasio o bailando en una sala de fiestas. Bien, el metabolismo, como hemos citado, pues depende mucho de la actividad que se esté desarrollando. La tasa metabólica está tabulada generalmente en función de los metros cuadrados de superficie que tiene el, el cuerpo humano. Por ejemplo, aquí tienen que una persona
sentada, relajada, pues va a generar 58,2 vatios por metro cuadrado de energía. Habitualmente en climatización no se trabaja con esta unidad, sino se trabaja con una unidad que es el MET. Y pueden ver aquí la equivalencia que hay entre el MET y el vatio por metro cuadrado. Es decir, un MET son 58,2 vatios por metro cuadrado. Por ejemplo, si las personas estuviéramos haciendo una actividad más severa, por ejemplo, si estuviéramos caminando a unos 5 km por hora, pues la cantidad de energía que nosotros necesitaríamos disipar pues es de 200 vatios por metro cuadrado, prácticamente 3,4 METs. Evidentemente, de esos 200 vatios por metro cuadrado, la carga latente frente al accesible sería mucho más alta que la que tendríamos una persona que está sentada. Habitualmente, en una actividad normal de oficinas, pues se están generando, o la actividad metabólica de las personas es de 70 vatios por metro cuadrado. Estos valores tabulados son valores que se han obtenido para una población media. Si nosotros estuviéramos en un sitio en el que solo necesitáramos conocer la actividad metabólica de personas, por ejemplo, una actividad que solo fuera dedicada a personas del sexo femenino, pues esta tasa metabólicas tabuladas podríamos reducirla entre un 85 y un 70%. Si en cambio estamos ante una población más vieja, por ejemplo una residencia de ancianos, la actividad metabólica de la tabla también habría que reducirla, y si estamos en una actividad que fuera, por ejemplo, una guardería o un sitio de niños, las actividades metabólicas son mucho mayores. Otra de las expresiones utilizadas cuando se habla del bienestar térmico de las personas, y para no englobar, cuando hablemos de los índices térmicos del ambiente, muchas variables independientes, es englobar en una temperatura, que es lo que se llama temperatura operativa, dos temperaturas, que son la temperatura seca del aire que rodea a las personas y la temperatura radiante media, que vamos a discutir a continuación lo que se trata. De tal forma que la temperatura operativa es multiplicar la temperatura radiante media por el coeficiente de radiación más la temperatura seca por el coeficiente de convección dividido por la suma del coeficiente de radiación más el coeficiente de convección. Es la media ponderada de la temperatura radiante media y la temperatura seca en función de sus coeficientes de convección. Bien, la temperatura radiante media lo que pretende expresar es la temperatura media que percibiría una persona suponiendo que todas las paredes que le rodean está a esa temperatura y el intercambio de calor que ofrece de forma radiante a esas superficies fuera igual que la realidad. Es decir, cuando una persona está en un recinto cerrado, climatizado, pues depende cuál sea la superficie de las paredes, pues intercambiaría más o menos energía de forma radiante. Es decir, no es lo mismo que una superficie tenga un elemento radiante muy grande y que tenga una temperatura superficial más elevada que el resto de paredes, o que tengamos una superficie muy acristalada en el que le está dando mucho la radiación. La temperatura radiante media es muy difícil de calcular, es función pues de la temperatura superficial de cada una de las paredes elevado a la cuarta por unos factores que son los factores de visión o factores de forma, que sería cómo se está viendo desde la superficie del cuerpo las superficies a las que va a intercambiar de forma radiante, pero existen para las situaciones típicas de las personas dentro de los locales fórmulas simplificadas. Es decir, yo puedo calcular la temperatura radiante media para una persona que esté en pie en función de estas fórmulas que solo son dependientes de las temperaturas que tiene el techo, el suelo, y me he evitado calcular los factores de forma entre la persona y las superficies que lo rodean porque son, como digo, muy complicados de utilizar. En cambio, si la persona está sentada, la fórmula que habría que utilizar sería otra. Habitualmente, la temperatura radiante media, como es muy parecida, si no hay estos elementos radiantes que aumenten su superficie o que aumenten, perdón, su temperatura, o hay superficies vidriadas que aumenten mucho también su temperatura en una zona, en una situación de verano, pues es muy parecida a la temperatura seca del aire, igual a todas las superficies. Por tanto, es muy habitual encontrar en la literatura que se diga que la temperatura radiante media es aproximadamente igual a la temperatura seca. Bien, definido esto como la temperatura operativa, que como vamos a ver en los criterios de diseño térmico, pues es la que se legisla en los reglamentos, yo puedo tener una representación, lo que está aquí es la representación que se está
evaluando la temperatura operativa en el eje de la axis frente a la temperatura seca para diferentes temperaturas radiantes medias. Entonces, puedo tener una situación en la que para la misma temperatura operativa, por ejemplo 21 grados, puedo conseguirlo con una temperatura seca de 31 grados y una temperatura radiante media de 20 grados. O, en contra, si la temperatura radiante media es más elevada, por ejemplo, 30 grados, que es lo que tiene aquí, puedo conseguir esa misma temperatura operativa de 21 grados con una temperatura seca más baja, de 23 grados. Es decir, cuanto más alta es la temperatura radiante media, para la misma temperatura operativa puedo tener temperaturas secas más bajas. Esto es muy beneficioso, sobre todo cuando tengo que ventilar la zona en la que estoy consiguiendo estas condiciones de temperatura operativa, porque el aire exterior que tengo que meter voy a tener que meterlo a temperaturas secas, situaciones, por ejemplo, eh, de invierno, pues a una temperatura seca más baja, lo que me permite gastar, por tanto, menos energía. En este análisis se ha supuesto el coeficiente de radiación de 4,7 y el coeficiente de convección en función de la velocidad de la zona ocupada, en torno a 0,2 metros por segundo. Estos coeficientes de convección y radiación, prácticamente en el caso de radiación se puede suponer que siempre son 4,7 vatios metro cuadrado Kelvin, y el de convección oscila entre 3 a 6, depende, como hemos dicho anteriormente, de cuál sea la velocidad relativa dentro de la zona ocupada. Se puede aproximar a que varía un valor de 4,5 vatios metro cuadrado Kelvin. Es decir, que la temperatura operativa se podría aproximar en función de estos valores de coeficientes de convección y radiación a 0,51 por la temperatura radiante media más 0,41 por la temperatura seca. Luego, aproximadamente, la temperatura operativa es la media entre la radiante y la seca de un lugar. Y además, en los casos en los que la temperatura de una superficie no fuera mucho más elevada que la temperatura seca del aire que está rodeando la superficie, se podría considerar que la radiante y la seca son iguales y por tanto la operativa es igual a la seca. Bien, aquí lo que tienen es el caso de la reglamentación española, que se legisla en el RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, en los que, como podemos comprobar, se está legislando la temperatura operativa, no la temperatura seca del aire húmedo. En este caso, pues en los casos de verano entre 23 y 25 y en invierno de 21 y 23. Estas exigencias que tienen aquí es para el diseño, no para el mantenimiento, que como verán en otros capítulos, las obligaciones de mantener una temperatura durante la vida del edificio son diferentes. Y en estas legislaciones se está fijando además que es una cantidad metabólica determinada, con un porcentaje de ropa determinado que vamos a continuación a abordar, y luego en función de las personas que queremos que estén insatisfechas dentro de esa zona, que también vamos a ver a continuación. Otro parámetro influyente en las expresiones utilizadas para el balance de energía es la influencia que tiene la ropa. Aquí en el esquema de una sección que permite o está pretendiendo representar pues la parte del cuerpo humano que la está rodeando pues la ropa que está utilizando, y entre la ropa y el cuerpo existe una cierta capa de aire interior y luego tenemos la capa de aire superficial exterior del aire húmedo que está rodeando a las personas. Bien, se suele tipificar la ropa en función de la resistencia térmica que ofrece. Puede representarse el conjunto de toda la resistencia térmica, es decir, la que incluye las dos cámaras de aire, las dos capas de aire y la propia ropa, o a veces se habla de I de cloth nada más, que es la abreviación cloth de cloth de inglés, que representa la resistencia térmica que ofrece la capa de aire interior y la ropa. A veces también se tipifica la resistencia de la capa de aire superficial exterior, que tiene la equivalencia que hay entre ambas expresiones, es decir, que la resistencia total es la resistencia que tiene la ropa más la inversa de un factor de ropa, que ya veremos más adelante que es función del área que está ocupando superficial la ropa que llevamos vestida, y la resistencia que tiene el aire. Estos valores están tipificados. Habitualmente, cuando hablamos de resistencia térmica, pues las unidades son metros cuadrados Kelvin partido por vatios, pero en el término de resistencia que ofrece la ropa se utiliza otra unidad, que es el CLO, CLO, que tiene la equivalencia aquí en la parte inferior de la transparencia. Un CLO son 0,155 metros cuadrados grado partido por vatio. Por ejemplo, una persona que tenga calzoncillos, camisa, pantalones, bata, calcetines y zapatos colocados, su resistencia térmica es de 0,9. Habitualmente, cuando se tipifican las condiciones de diseño, se supone que las personas van a tener un índice de vestimenta, una resistencia térmica debido a la ropa que están utilizando, de 1 clo en invierno y de 0,5 clo en verano.
caso español, pues esto es así. Bien, lo que tiene aquí ahora es cómo puede influir la ropa en las condiciones deseables de temperatura operativa. Bien, imaginemos una persona, un hombre que tiene una resistencia térmica de un cloro en situación de invierno, pues con una actividad metabólica, hemos hablado de 58,2 vatios por metro cuadrado, que es la típica de una oficina, pues su temperatura operativa para que esté en bienestar térmico se puede demostrar que es cerca de 23,6. Si nosotros, ese mismo hombre con la misma actividad, lo que hacemos es eliminarle ropa, es decir, bajar su resistencia térmica no de 1 a 0, sino a 0,6, pues vemos que su temperatura operativa tiene que ser un poco más elevada para que él se encuentre cómodo térmicamente. Si aún disminuimos más su resistencia térmica, pues él necesitará temperaturas operativas un poco más elevadas. Evidentemente esto es igualdad de otras condiciones ambientales, como pueden ser la humedad relativa o puede ser la velocidad del viento, como a continuación analizaremos. Bien, ¿qué sucedería si la actividad metabólica fuera más alta? En vez de una actividad sedentaria en una oficina, pues estuviera mejor haciendo algo de ejercicio o levantando algún peso. Pues para la misma cantidad de ropa, es la línea rosa que tienen aquí con un cuadro, pues al tener una actividad metabólica más alta, su temperatura operativa deseable para que esté confortable térmicamente pasa de 25,2 a 22,6. Es decir, como aumentó su actividad metabólica, tiene que evacuar más cantidad de calor, pues su temperatura operativa confortable es más baja, 22,6. Esto sucede pues cuando las personas quedamos adormiladas frente al televisor o frente al ordenador en casa, pues como baja nuestra actividad metabólica tenemos cierto frío porque estamos acostumbrados a la temperatura que tenemos para el nivel de ropa que tenemos con la actividad metabólica que teníamos a lo mejor concentrados en el ordenador. Si descendemos nuestra actividad metabólica porque quedamos dormidos, pues sentiremos cierto frío y ganas de arroparnos. Bien, ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros evaluamos la actividad metabólica de un hombre sedentario con esta cierta vestimenta de 0,6 clos, que esta sería la temperatura operativa deseable? Si lo hacemos, por ejemplo, para la misma actividad de ropa para una mujer, como su actividad metabólica, hemos dicho, era más baja, para el mismo nivel de ropa, ella quedará una temperatura operativa un poco más elevada. Evidentemente, si la misma persona, esta mujer, va aún con una resistencia térmica inferior a la que tiene el hombre, pues su temperatura operativa siempre es más alta y desearía, por tanto, una temperatura en el termostato donde estuvieran conviviendo el hombre y la mujer un poco más elevada. Evidentemente, esta misma sensación sucedería si el hombre fuera menos vestido. Quiere decir que si el hombre, en vez de una resistencia térmica de, de 0,6 clos pasara a 0,4 clos, pues necesita una temperatura operativa más alta. Por eso la gran disputa que siempre hay entre las personas por estar cerca del termostato, porque sus grados de vestimenta, su estado de ánimo, su actividad metabólica son diferentes y cada uno pues quiere tenerlo a su gusto. Bien, otro de los parámetros que influyen en las ecuaciones que expresan los balances de energía, el confort de las personas, es la velocidad del viento relativa en la zona ocupada que sienten las personas. Evidentemente, una manera de disminuir el disconfort de las personas, porque estamos en un ambiente con una temperatura seca alta, es aumentar la velocidad relativa que hay en la zona ocupada, pues agitando o forzando al aire cerca de la zona a temperaturas, perdón, a velocidades más altas para que los coeficientes de convección sean más altos y el hombre pueda evacuar más calor. Esto es lo típico que se coloca en ciertas zonas, en los ventiladores, que aunque la temperatura seca es la misma, como estamos obligando al aire a moverse más rápido, su coeficiente de convección es más alto y las personas, aun siendo la misma temperatura seca que en un sitio que no hubiera el ventilador, pues perdería más energía porque su coeficiente de convección en esa zona es más elevado. En esta gráfica lo que tienen representado es la situación de equilibrio en función de la velocidad relativa del aire que sienten las personas en un gráfico que se representa la temperatura radiante media y la temperatura seca. Esta línea negra lo que ofrece es los puntos del gráfico en los que la temperatura radiante y la temperatura seca coinciden. Es decir, situación habitual si no hay una superficie una temperatura muchísimo más elevada que el resto de paredes. Bien, si ven las curvas de velocidades de aire relativas a las personas, van del 0,1, 0,2, 0,25, 0,5, 1,5, ya discutirían el módulo de difusión de aire
como la velocidad relativa del aire para que haya un confort no debe pasar de 0,25, pero esto es una parte didáctica para que vean la influencia de la velocidad del aire, pues ven que si la temperatura seca es baja, por ejemplo 25 o 26 grados, con una velocidad de aire de 0,2 metros por segundo, las personas estarían en un estado confortable. A medida que aumentáramos la temperatura seca, para mantener esa misma confort térmico, la velocidad relativa del aire pues tendría que subir. Por ejemplo, si llegáramos a 29 grados, para que hubiera confort térmico, pues la velocidad del aire relativa tendría que ser 1,5 metros por segundo. Ya les digo que esta es una velocidad no tolerable en climatización porque hay un desconfort por corrientes de aire, como verán en el apartado de difusión. Se podría discutir más parámetros, como el color de la ropa, la distinta temperatura de las paredes, pero ya lo haremos con la hoja de cálculo para que sea más rápido y más expeditivo. Bien, y también podemos hablar, que no os he discutido, algo de las humedades relativas del ambiente. Bien, los condicionantes de humedad relativa son habitualmente que para que exista bienestar esté entre un 30 y un 70% en condiciones de confort térmico y se suele, o por ejemplo en España, tipificar condiciones de humedad relativas para verano diferentes que en invierno. En verano pues 50 más o menos 15% de humedad relativa y en invierno 40 más o menos 10%. Esto es porque, en cuanto al confort térmico, la cantidad de vapor de agua y la humedad relativa que tiene el aire húmedo que nos rodea no es muy influente y por tanto nos dejan rangos muy amplios. En cambio, por motivos de salud, como se verá durante este curso, pues el contenido de agua o humedad relativa que tenga el aire húmedo es muy influyente. Por eso, generalmente los valores que están tipificados suelen deberse a problemas de salud y no problemas de bienestar térmico de las personas. Bien, vamos por tanto a plantear el balance de energía de las personas y para ello vamos a mostrar el ejercicio que tienen desarrollado en el libro de Fundamentos de Climatización, en el que se propone calcular, con las expresiones que tienen detalladas en este libro, la cantidad de energía que está perdiendo una persona en unas determinadas circunstancias. Se trata de una persona que tiene 70 kilogramos de masa, su altura es de 1,73 metros, el área desnuda es 1,83 metros cuadrados, su actividad metabólica es 1,3 met y se encuentra en un ambiente que tiene una temperatura seca de 25 grados Celsius, la humedad relativa es del 50% y la temperatura radiante media de las paredes coincide con la temperatura con la temperatura seca del aire húmedo. La cantidad de ropa que tiene es la que están indicados en estas líneas. Es unos slips, camisa fina en manga corta, sandalias, pantalones finos, todos de color claro. Tiene unos zapatos que presentan un área de 0,06 metros cuadrados, tiene un espesor de 0,1 metros y una conductividad térmica de 0,2 vatios metro Kelvin. Y además me dice que la velocidad del aire se suma a 0,2 metros por segundo en la zona en la que queremos calcular las pérdidas de las personas. Bueno, esta persona, con las ecuaciones que hemos dicho, perdería 138,34 vatios de energía. Prácticamente lo que podría disipar una antigua bombilla. Bien, de esta cantidad de energía, lo que tienen en este gráfico es cuánta es de forma convectiva, cuánta es de forma radiante. Ya ven que prácticamente todo es convectivo y radiante. Entre convectivo y radiante más o menos se reparten al 50%. Hay poca energía que se transmita por conducción a los zapatos, hablaremos más adelante. Hay un porcentaje de energía en la difusión del vapor de agua de nuestra piel y luego la energía que perdemos por la respiración, tanto sensible como latente. Ven que es mucho más la energía sensible que más la latente que la sensible en el caso de respiración, y luego una cantidad de energía por sudor, porque probablemente necesitáramos evacuar un poco más de energía que por la parte de evaporación. Bien, esta cantidad de energía que generan las personas en muchos sistemas o centros que se quieren climatizar, que tienen un gran número de personas durante periodos de tiempo prolongados, por ejemplo, en centrales de estación, la del caso de Estocolmo, pues esta energía que desprenden las personas se aprovecha pues, para climatizar las zonas. Aquí lo que tienen es el mismo ejercicio, pero en vez de representar los valores absolutos, está en términos porcentuales y pueden ver pues eso, que la conducción representa el 35,65% de la energía que se pierde, la difusión el 15,4%, la radiación 28,13%. Bien, el caso de la conducción, perdón, este de la convección.
El caso de la conducción por los zapatos, aunque nos haga un 6,48% de total, este sería suponiendo que existe un contacto directo entre la persona y el suelo y que además con cierta presión para que haya o no existan partes o intervalos de aire que aislarían aún mucho más la parte del zapato con el suelo y la cantidad de energía que perdería por conducción sería menor. Y si está sentado, esa presión además no se ejercería. Por tanto, generalmente en todos los cálculos la conducción a través de los zapatos se está despreciando. Por tanto, podemos concluir que mayoritariamente los intercambios de calor que tiene el cuerpo con el exterior son por convección y radiación y más o menos un 50% si tiene una actividad sedentaria la persona que estamos analizando. Bien, discutido esto, vemos que los índices térmicos para analizar el ambiente que debemos conocer para poder nosotros diseñar un sistema de climación son 5. Son 5, de los cuales 4, son 6, de los cuales 4 son debidos a parámetros del aire ambiente o del aire húmedo que rodea. Y son la temperatura seca y la humedad relativa que tiene el aire, la temperatura radiante media que tiene las superficies que van a rodear a la persona y la velocidad media del aire dentro de la zona en la que estamos a analizar el bienestar térmico de las personas. Luego hay dos parámetros que dependen de las personas, que son el metabolismo y el grado de vestimenta. Bueno, el grado de vestimenta pone entre paréntesis que pone 5 parámetros porque son 4 que tiene el aire más este 5 sobre los que podríamos actuar. Sobre el metabolismo, pues generalmente es un valor que está dado y nosotros no podemos decir para que se cumplan las condiciones determinadas de bienestar térmico que las personas estén más relajadas o su actividad descienda. Luego, sobre lo que podemos actuar son sobre 5 parámetros de los 6 que definen el índice o índices térmicos del ambiente que vamos a ver. Bien, y además solo el grado de vestimenta es el único parámetro que en principio el usuario podría decidir, siempre que evidentemente no lo impidan usos, costumbres o reglas del lugar del trabajo en el que esté trabajando, valga la redundancia. Bien, por tanto, ¿cuándo podemos decir que una persona se encuentra en una situación de bienestar térmico? Pues lo podemos decir cuando la cantidad de energía que tiene que evacuar, que es la energía metabólica menos el trabajo que va a realizar, sea igual a la cantidad de energía que realmente pierde, bien sea por la piel, es decir, por la sudoración del agua que tenemos en la piel, o bien mediante los mecanismos de convección y radiación contra el ambiente que lo rodea, más la cantidad de energía que pierde por la respiración, es decir, tanto sensible como latente. Evidentemente todo para mantener además una temperatura en el núcleo y piel de nuestro cuerpo más o menos constante de 37 grados Celsius. Es decir, que nosotros para mantener esta temperatura tendremos que, debido a la ingesta de alimentos y la actividad que hayamos desarrollado, aunque hemos dicho que el trabajo generalmente es despreciable, solo sería la actividad metabólica, la cantidad de energía que tenemos que despender, para sentirnos confortables tenemos que eliminarlo todo. ¿Cómo lo haremos? Pues bien, lo haremos parte respirando, sensible, para aumentar la temperatura seca del aire húmedo que rodea a la persona y latente porque el aire que exhalamos generalmente está en un punto muy cercano a la saturación. Bien, luego parte del calor lo vamos a eliminar, como hemos visto, por elementos de difusión. Es decir, parte del agua que tenemos en nuestro organismo se evaporará al ambiente a través de la piel y eso permitirá también eliminar calor del interior de nuestro cuerpo. Y en situaciones en las que los mecanismos que vamos a ver, estos tres que hemos visto aquí, más los otros que vamos a escribir ahora a continuación, que ya hemos citado, pues cuando no es capaz de evacuar toda la actividad metabólica que ha generado, pues empieza a sudar para aumentar los fenómenos de calor por evaporación, de eliminación de calor por evaporación, y si no fuera aún suficiente, pues es cuando nos empiezan a aparecer las pequeñitas gotas de sudor en la piel. Bien, luego habrá una parte que va a influir en la ropa, habrá una conducción desde la piel hasta el exterior, superficie exterior de la ropa, y esta
cantidad de energía será la misma que luego intercambie desde la superficie exterior de la ropa por convección a la temperatura seca del aire y por radiación y a las paredes del local que está rodando la persona y por conducción a través de calzado, pero que ya hemos dicho que este valor generalmente se desprecia. Y aquí lo que tienen es el modelo sencillo del cuerpo humano en el que están esquematizados todos los valores todas las formas de mecanismo de transferencia de calor que tiene el cuerpo, además indicando que para que exista una condición de bienestar, cuando los mecanismos de respiración, difusión, radiación, convección y conducción no son suficientes, pues el organismo genera sudor para que la cantidad de energía que pierda por evaporación sea mayor y tenga esas condiciones de bienestar. Es decir, sea capaz de eliminar toda la energía que necesita para mantener su temperatura interna a 37 grados Celsius. Ya hemos visto las condiciones de bienestar en base a la temperatura y permeabilidad de la piel. Es decir, que cuando una persona no está confortable y es capaz de eliminar todo el calor con los mecanismos citados, empieza a sudar y a través de la permeabilidad de la piel genera pues más cantidad de agua en forma de vapor hacia el ambiente para que pueda eliminarse esa cantidad de calor excedente. Bien, cuando hablamos del bienestar de un grupo de personas en los edificios, siempre se va a referir a una zona ocupada. Es decir, no todo el espacio que vayamos a climatizar se considera zona ocupada y por tanto tenemos que garantizar las condiciones de bienestar térmico, es decir, que las personas puedan evacuar toda esa cantidad de calor que están generando. En el caso español, pues está tipificado en función pues, de cuáles son las distancias en la sección de la planta a las paredes exterior que separa la zona interior del exterior y nos dicen que tiene que ser unos 100 centímetros cuando además exista una ventana o una puerta. Si no existiera, pues con que existan 50 centímetros, pues todo lo que esté a 50 centímetros de esta pared interior sería zona ocupada. Bien, en cuanto a alturas, pues no se considera zona ocupada los 5 centímetros primeros que hay desde el suelo a parte superior y luego pues se considera zona ocupada 130 centímetros desde el suelo cuando la persona está sentada y 200 centímetros, 2 metros de zona ocupada cuando la persona está en una situación de pie, bien haciendo una actividad más metabólica o no y todo lo que está por encima de 2 metros pues no se considera zona ocupada y por tanto no hay que garantizar las condiciones de bienestar térmico. Ya van a ver esta misma definición cuando hablen de difusión de aire que se explicará para ver cómo se hace la expulsión en los locales. Bien, ¿y cómo ahora podemos garantizar nosotros como diseñadores las condiciones de bienestar para un grupo de personas dentro de la zona ocupada? Bueno, pues esto está descrito en un montón de literatura, proviene generalmente de normas. Aquí tienen la norma UNE ISO 7730, 7630, en la que indica que el bienestar térmico de un grupo de personas lo va a hacer en función del balance térmico del cuerpo humano. Llama a la diferencia entre la producción interna de calor y las pérdidas o ganancias, que hemos discutido, de calor hacia el ambiente, desequilibrio térmico. Y dice que cuando este desequilibrio térmico es nulo, el voto medio de la persona es igual a cero, es decir, tiene una neutralidad térmica y por tanto estará confortable. Bien, aquí tienen representada la ecuación y representa lo que hemos dicho, en el que el desequilibrio térmico es igual a la cantidad de calor que tiene que eliminar la persona menos la cantidad de calor que verdaderamente va a eliminar. Cuando esto sea cero, es decir, que el metabolismo es igual a la cantidad de energía que pierde, esto vale cero y la persona se encuentra en un ambiente térmico en una situación térmica confortable. Cuando esto es distinto de cero, habrá que generalmente perder más calor que el que está perdiendo y la persona se encontraría en un disconfort térmico. Aquí lo que tienen es la misma ecuación más desarrollada, en la que además se ha incluido pues, el trabajo mecánico efectuado por la persona, que hemos dicho que prácticamente podría considerarse cero, y en la que las pérdidas pues, será diferenciado que sea por la piel o que sea por respiración. Bien, ¿cómo está relacionado este desequilibrio térmico con el voto medio estimado de un grupo de personas
que puedan estar en un ambiente térmico. Pues eso en la norma citada está descrito y el voto medio estimado de las personas está o es igual al producto de el desequilibrio térmico que tienen las personas por este valor que depende de su actividad metabólica. Por tanto, lo que nosotros ahora vamos a relacionar es que en función del voto medio estimado de un grupo de personas, podemos prever cuál es el porcentaje de personas insatisfechas que están en esa zona ocupada. Es decir, que a través del desequilibrio térmico, que es la diferencia entre la cantidad de energía que tiene que perder menos la que realmente está perdiendo, teníamos neutralidad térmica cuando esto valía cero, es decir, la persona estaba en confort térmico cuando es capaz de evacuar toda la cantidad de calor que tiene que evacuar. Lo podemos esto relacionar, este desequilibrio térmico, con el porcentaje de personas insatisfechas, es decir, que podemos relacionar el voto medio que tuviera un grupo de personas en función de este desequilibrio térmico y la actividad metabólica, y ahora relacionamos el voto medio de las personas con el porcentaje de personas insatisfechas que hay en esa zona ocupada. Bien, este voto medio está tipificado y va desde -3 para calificar un ambiente frío hasta +3 para calificar un ambiente caliente. Y 0 sería el de neutralidad térmica. Es decir, que si yo estoy en una zona en la que creo que está ligeramente cálido el ambiente, mi voto sería 1. Si está entre ligeramente cálido y neutralidad térmica, pues podría ser 0,8, 0,9, depende de mi sensación. Esta encuesta podría yo pasarla en aquellas zonas que ya están, o edificios que ya existen y están climatizados cuando hay una protesta, y yo podría dar esto a las personas que están ocupando el lugar donde está esta incidencia y podría mandarles votar y yo podría saber cuál es el voto medio de este lugar y comprobar pues en general que están sintiendo si es un ambiente muy cálido o un ambiente muy fresco. Bien, en función de este voto medio puedo sacar el porcentaje de personas insatisfechas. Si utilizáramos esta ecuación, que es la que tienen aquí, y yo la pudiera representar, pues tendría una expresión como la que tienen aquí. Esta curva, por tanto, representa en el eje de la axis el porcentaje de personas insatisfechos que existen en función del voto medio que se ha declarado en una zona. Pueden que el voto medio estaba clasificado desde la escala de -3 para ambientes muy fríos hasta ambientes más cálidos, que era el voto 3, y el porcentaje de personas insatisfechas va desde 0 hasta un 100%, es decir, en un 100% nadie estaría confortable en la zona que estamos evaluando, y que la curva toma su mínimo en el 5%, es decir, se diseñe como se diseñe en las instalaciones, siempre haber un porcentaje de personas insatisfechas de un 5%. Bien, la zona de bienestar está acotada en valores medios de voto estimado por debajo de un 15% de personas insatisfechas. Es decir, no es aceptable un ambiente que el porcentaje de personas insatisfechas supere este 15%. Tienen aquí, por tanto, la zona está acotada entre -0,7 y +0,7 en este voto medio estimado. Aquí está representado en la línea roja el 5% mínimo de personas insatisfechas que siempre existirán, que hemos comentado anteriormente. Bien, esa zona de bienestar suele estar clasificada en 3 categorías, siendo la categoría A la de más alto nivel de expectativas, generalmente declarada para zonas como pueden ser zonas de salas limpias o hospitales, y la categoría B y la C es para niveles medios y moderados de expectativas térmicas. Vamos a ver a continuación qué porcentaje de personas insatisfechas se puede esperar para cada una de estas 3 categorías, pero antes me gustaría recordar que en una misma zona o en un mismo edificio se pueden clasificar diferentes categorías de bienestar térmico para diferentes estaciones. Es decir, una zona puede tener una categoría B para el invierno y en épocas de verano su categoría podría ser C. Bien, estas 3 categorías, la A, B y C que hemos citado anteriormente, trasladadas a la curva de porcentaje de personas insatisfechas en función del voto medio estimado, pues corresponden con estos valores. Es decir, la zona A es para un porcentaje de personas insatisfechas más baja del 6%, la B para un porcentaje de personas insatisfechas más bajo del 10% y la zona C, la que limitaba la zona de bienestar, además, para un porcentaje de personas insatisfechas más bajo del 15%. Lo que tienen aquí en la tabla es este recordatorio de las 3 categorías que hemos indicado, el porcentaje de personas satisfechas corresponden a cada una de ellas y una descripción a lo mejor de qué tipo de local puede considerarse con este nivel de expectativa para el porcentaje de personas insatisfechas. Recordar que es inaceptable un espacio cuyo porcentaje de personas insatisfechas declarado o calculado sea por encima de un 15%.
Conocido todos estos parámetros que hemos analizado, podríamos establecer la zona de bienestar fijados los índices térmicos del ambiente dentro del diagrama psicométrico. Por ejemplo, si hacemos caso a la zona de bienestar definida por Array, que la fija para una actividad sedentaria de más baja de 1,2 MET, un aislamiento de vestimenta de 0,9 clos en invierno y 0,5 clos en verano, y para un porcentaje de personas insatisfechas, un 10%, podríamos ver cuáles serían las zonas de bienestar para este porcentaje de personas insatisfechas en función de la temperatura operativa y la humedad relativa. Ven como la zona de invierno de bienestar térmico para este porcentaje de personas insatisfechas requiere una temperatura operativa más baja, porque vamos a tener un nivel de aislamiento más alto y por tanto conseguimos el bienestar térmico con una temperatura operativa más baja, y en cambio en verano, con la vestimenta más baja, el nivel de temperatura operativa requerido pues va a ser un poco más elevado. Si nosotros no dispusiéramos de una hoja de cálculo para hacer estas operaciones de forma más rápida, como vamos a ver a continuación en la hoja que se ha proporcionado, pues lo que existen son gráficos tabulados en los que, fijados unos ciertos parámetros de bienestar de los 6 que hemos discutido, se podrían conseguir conocer las temperaturas operativas que proporcionaran un porcentaje de personas insatisfechas establecido para que exista bienestar térmico. Por ejemplo, hay gráficos tipo el que estamos viendo aquí, en el que se representa las líneas de temperatura operativa constante en función de la actividad metabólica y de la resistencia que tienen las personas. En este caso es para una velocidad del aire más baja, 0,1 metros por segundo, una humedad relativa del 50% y el porcentaje de personas insatisfechas más bajo al 15%. Si en vez de un 15 para una categoría C fuera una categoría, por ejemplo, más alta, por ejemplo la A, pues el gráfico pues sería diferente. En este caso, fijado en estas unidades relativas, esta velocidad de aire, si nosotros tenemos una zona en la que la actividad, por ejemplo, fuera de 1,2 MET, podríamos marcarlo aquí, y la resistencia de las personas fuera aproximadamente de un clock, iríamos por esta línea hacia arriba, pues para que exista ese porcentaje de personas insatisfechas, como están viendo en la pantalla, por la temperatura operativa, que es la verde, la tienen aquí, sería aproximadamente unos 22 grados Celsius con una tolerancia de más o menos 3 grados Celsius. En ese caso, las personas se encontrarían en bienestar térmico y el porcentaje de personas insatisfechas que puedo esperar es de un 15%. Es decir, si el local está ocupado por 100 personas, 15 es probable que estén en una situación de disconfort. En la carpeta de documentación adicional lo que tiene es una hoja Excel, que al abrirla pues tiene esta apariencia en la que en la parte izquierda hay que introducir una serie de datos de entrada y la hoja te va a facilitar pues el porcentaje de personas insatisfechas, el voto medio estimado y la temperatura operativa para estos índices o valores de entrada de los índices térmicos. Y a la derecha lo que se representa es la curva de porcentaje de personas insatisfechas en función del voto medio estimado. Bien, en este caso es un caso ideal, digamos, porque con estos parámetros que aquí están definidos, vamos a recordarlos, 1,2 clos de resistencia térmica de la ropa, a la derecha siempre en cada una de las filas lo que va a aparecer es de qué rango a qué rango puede introducirse estos valores. En este caso de la ropa puede ser desde una persona desnuda hasta una persona que esté muy abrigada con 2 clos de resistencia térmica de la ropa. La temperatura del aire es de 20 grados Celsius, puede oscilar entre 10 y 30. La zona de bienestar térmico, pues evidentemente tiene que estar dentro del rango de estas temperaturas. La temperatura radiante media, pues también es de 22 grados Celsius en este caso, es decir, las paredes están un poquito por encima de su temperatura superficial que la temperatura del aire húmedo que está confinado entre ellas. La actividad metabólica es de 1,2 MET, la velocidad del aire es 0,18 y la humedad relativa es 50%. Si le diéramos al botón de calcular, nos diría que el porcentaje de personas insatisfechas es 5, el voto medio estimado es 0 y nos indicaría el punto de la gráfica en el que nos encontramos. Si, por ejemplo, aumentamos un poco la temperatura seca del aire, vamos a suponer que en vez de 20 la tuviéramos a 22 grados Celsius, le diéramos a calcular y el porcentaje de personas insatisfechas ha aumentado un poco, ha pasado a 5,8 porque no es capaz de perder tanta cantidad de calor de forma convectiva con el aire que lo rodea y, por tanto, el porcentaje de personas insatisfechas aumentaría. Aún así es un valor muy bueno porque está por debajo del 6%, luego estaríamos todavía en la categoría A. Veamos, por ejemplo, qué sucede si la actividad metabólica, en vez de ser 1,2 MET,
aumenta un poco y fuera 2 MET. Al aumentar la actividad metabólica, el cuerpo necesitaría evacuar más calor y como en el ambiente en el que está le va a ser más difícil, pues fíjese que el porcentaje de personas satisfechas ya aumenta a un 30,5, es una situación intolerable en sistemas de climatización. Recuerden que tiene que estar todo por debajo de un 15% de personas insatisfechas. Vamos a volver a colocar 1,2 MET. Teníamos 1,2 MET, al darle al cálculo pues me sale un 5,8 y vamos a ver qué porcentaje o qué sensación tendría la humedad relativa. Si en vez de un 50 pusiéramos un 30% de humedad relativa en este ambiente, le damos 30, le damos a calcular, el porcentaje de personas insatisfechas ha disminuido 5,2 porque le permite evacuar más cantidad de calor por evaporación, porque al tener menos humedad relativa, estar menos saturado el aire, se permite mayor evacuación de calor por difusión y por eso el porcentaje de personas insatisfechas disminuye. En cambio, si en vez del 30 que tenemos ahora le colocáramos un 70% de humedad relativa, le diéramos a calcular, pues el porcentaje de personas insatisfechas ha aumentado bastante, además un 6,9. Bien, podríamos ir jugando con todos los parámetros o índices térmicos, los 6 que hemos discutido, y ver cómo evoluciona el porcentaje de personas insatisfechas. Pienso que esta es una hoja muy útil para llegar a definir estas condiciones de diseño en una zona, valorando de forma inmediata qué porcentaje de personas insatisfechos se estima va a conseguir con estos valores que aquí se indican. Pasemos a continuación a evaluar o analizar otros condicionantes del ambiente interior. Estos son los que provocan malestar térmico de forma local causado por enfriamiento o calentamiento no deseado de una parte del cuerpo. En concreto vamos a evaluar estos 4 tipos de condicionantes, es decir, los relativos a la velocidad del aire en la zona ocupada, gradiente vertical de temperaturas, asimetría de la temperatura radiante y suelo demasiado frío o demasiado cálido. Vamos a comenzar hablando del gradiente vertical de temperatura entre la cabeza y los tobillos. Que lo que tienen es la estimación del porcentaje de personas insatisfechas en función de cuál es la diferencia de temperaturas entre la zona de los tobillos a 0,1 metros del suelo y la cabeza, que una persona sentada más o menos está a 1,1 metros del suelo. Esa es la sensación típica que podemos encontrarnos de malestar cuando tenemos muy caliente la zona superior de nuestro cuerpo, cabeza por ejemplo, y muy frío en los tobillos, que está en sensación de muy desconfortable. Por ejemplo, para un porcentaje de personas insatisfechos debido a este malestar localizado, de un 10%, pues el gradiente vertical que tendría que haber entre la temperatura en la cabeza y la temperatura en los tobillos tiene que ser más bajo de 4 Kelvin. Aquí lo que tienen representado es la evolución de temperaturas desde la parte del techo a la parte del suelo de función del tipo de sistemas. Ya lo hablarán más en el capítulo de sistemas, pero que por ejemplo que vemos que una calefacción o una situación ideal es aquel sistema que tuviera más caliente la parte del suelo en la situación de calefacción y casi no variara su temperatura en la zona, en las alturas que le corresponden a la zona ocupada o a la altura media de una persona y luego pues ya pudiera ir enfriándose más. Por ejemplo, si nosotros viéramos una calefacción por techo, que está más caliente la parte superior que la parte inferior, pues esto evidentemente supondría una mayor exposición a tener una desconfortabilidad térmica debido a este gradiente, es decir, tendríamos más caliente la cabeza que los pies. En cambio, si el sistema es todo lo contrario, calentamos por el suelo, una calefacción por suelo radiante, pues tendríamos temperaturas más altas en la parte del suelo y más frías en la parte superior. Luego no habría este disconfort térmico debido al gradiente vertical. Otra incomodidad térmica localizada es la temperatura que tiene el suelo. Aquí tienen la expresión matemática que relaciona en función de la temperatura del suelo el porcentaje de personas insatisfechas que se pueden estimar van a existir. Como pueden ver, pues puede ocasionarse un malestar térmico porque la temperatura del suelo sea muy baja o porque la temperatura del suelo sea muy alta. Por ejemplo, para tener un porcentaje de personas insatisfechas de un 7%, pues la temperatura del suelo no debería ser más alta de 26 grados ni más baja de 22 grados. Esto tienen que tenerlo
en cuenta, sobre todo cuando se diseñan sistemas cuyas unidades terminales estén en el suelo, por ejemplo, un suelo radiante. Lo que tienen abajo es una tabla de cuál sería la temperatura mínima que tendría que tener los suelos para una persona que fuera descalza. Dicho esto, y recordando cuál era la zona ocupada, pues entendemos que debería de considerarse como zona ocupada también los primeros 5 centímetros que están entre el suelo y el ambiente que se rodea. Otra condición localizada de desconfort puede ser porque existe asimetría de la temperatura radiante, es decir, porque hay una pared que esté mucho más fría que el resto, un suelo o un techo. El porcentaje de personas insatisfechas en función de que sea por un techo caliente, una pared fría, un techo frío o una pared caliente, está representado en este gráfico, en el que vemos que es mucho más relevante el que tengamos, por ejemplo, un techo caliente si la diferencia o simetría de la temperatura radiante está entre, por ejemplo, entre 3 o 4 grados Celsius, pues el porcentaje de personas insatisfechas es ya muy elevado. El porcentaje de personas insatisfechas, las expresiones matemáticas que lo determinan las tienen aquí representadas, por ejemplo, por un techo caliente, por una pared, por un techo frío, por una pared caliente o por una pared fría. Lo que tiene en la tabla es para los diferentes 3 tipos de categoría que hayamos citado para el confort térmico de las personas. Para el caso de los malestares térmicos locales también existen estas 3 categorías, la A, B y C. La A es un nivel de expectativa mucho más alto que se pueda tener con el nivel de exigencia C, y en función de las simetrías que hemos, perdón, de los disconfort térmicos localizados que hemos comentado, gradiente vertical, temperatura del suelo y las simetrías producidas por techo caliente, pared fría, techo frío o pared caliente, ¿qué valores tendría que tomar? Pues el gradiente vertical, la temperatura del suelo y esta diferencia de temperatura entre el techo caliente, pared fría, techo frío y pared caliente en función de la categoría que se desee. Por ejemplo, para una categoría A, la más excelente, el gradiente vertical tiene que ser más bajo de 2 Kelvin por metro, la temperatura del suelo tiene que estar entre 19 y 29 grados Celsius, la diferencia por asimetría del techo caliente tiene que ser más baja de 5 grados, por pared fría más baja de 10, por techo frío más bajo de 14 y por pared caliente más baja de 23 grados Celsius. El último índice que nos quedaría por analizar es el porcentaje de personas insatisfechas debidas a corrientes de aire. Estos sobre todo son molestas en la zona de la nuca de las personas. Esto se va a tratar con mucho más detalle en el apartado de difusión de este curso online, pero la estimación del porcentaje de personas insatisfechas, como pueden ver aquí, es función de la temperatura seca del aire húmedo que lo rodea, de la velocidad media del aire y del índice de turbulencia, que este a su vez va a depender de si la difusión es por mezcla o es por desplazamiento. Se analizará con muchísima más profundidad esto en la parte de difusión. Vamos a terminar hablando de los criterios de diseño térmico. Recuerden que en España pues, se legisla en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios en su IT 1.4, que habla de diseño, condiciona o tipifica, legisla la temperatura operativa y la humedad relativa, diferenciando entre verano e invierno, porque en función de que sea una u otra época, pues las personas están más o menos abrigadas, para una actividad metabólica definida de 1,2 MET, por una tolerancia de más o menos 1,5 grados Celsius de la temperatura operativa, porque es para un porcentaje de personas insatisfechas de entre un 10 y un 15%. Si quisiéramos mejorar la categoría, eso correspondería a una categoría C. Si quisiéramos mejorar esta categoría, pues habrá que bajar los niveles de tolerancia. En vez de la temperatura operativa que fuera a lo mejor de 21 a 23 grados, pues a lo mejor tendría que ir de 21 a 21,5 grados para que esté en un nivel de tolerancia A. Recuerden que la temperatura operativa no es la temperatura seca, sino que es una media entre la temperatura radiante media y temperatura seca, y que en muchos casos, si no hay una superficie a mucha más temperatura que otra, y que el aire que está confinado en esas paredes, también la temperatura operativa podría aproximarse a la temperatura seca. En el caso español, esta legislación habla del diseño, pero ha habido una modificación del RITE, pues, se publicó en el año 2007, pues una publicación del año 2009, que dice que para este tipo de edificios administrativos, comerciales, de pública concurrencia, los valores que hay que mantener ya con el edificio en explotación es de 21 grados máximo en épocas de verano y 26 grados mínimo en épocas de verano. Es decir, no se puede calentar en épocas de invierno el aire a más
por encima de 21 grados Celsius en los locales, ni se puede enfriar por debajo de 26 en épocas de verano. Y la humedad relativa tiene que estar comprendida siempre entre el 30 y el 70%. Lo que tienen aquí es un documento Word en el que se describe el método paso a paso para la determinación de los criterios de diseño de una zona ocupada. No es más que recordar todo lo que hemos dicho en las anteriores transparencias, pero que podemos resumir en estos H apartados que tienen aquí redactados. Y luego vamos a hacer un ejercicio, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que estimar es el nivel de actividad de los ocupantes, estimar el aislamiento que tienen las personas, diferenciando entre invierno y verano. Tenemos que determinar la temperatura operativa que deseamos para esta actividad metabólica, este nivel de aislamiento, en función de la categoría A, B o C que quisiéramos conseguir. Una vez definido esa temperatura operativa para estos niveles de aislamiento, para esta actividad metabólica, con el porcentaje de humedad relativa, velocidad del viento, del aire en la zona ocupada deseadas, podremos comprobar si no existen disconformidades térmicas por los 4 condicionantes que hemos descrito, es decir, por corrientes de aire, por diferencia de temperatura entre los tobillos y la cabeza, por suelo caliente o suelo frío o por asimetría radial. Bueno, vamos a realizar un ejercicio siguiendo estos pasos en el que nos preguntan que tenemos que calcular condiciones interiores térmicas dentro de la zona ocupada para un espacio de oficinas en el que se quiere tener una categoría B. Se proyecta un sistema de ventilación por desplazamiento, supone que las paredes del recinto y la temperatura seca es aproximadamente la misma, es decir, no hay una temperatura radiante media diferente a la temperatura seca del aire húmedo que está confinado en estas paredes, y las condiciones de humedad interior que deseamos son del 50%. Bueno, pues en primer lugar, para conseguir este nivel de categoría B, yendo por ejemplo a la tabla 54 del libro de Fundamentos de Climatización, pues vemos que el porcentaje de personas insatisfechas en conjunto tiene que ser más bajo del 10%, es decir, que el voto medio estimado tiene que estar entre menos 0,5 y más 0,5. Debido a las corrientes de aire, para conseguir esta categoría B, el porcentaje de personas insatisfechas tiene que ser más bajo del 20%, debido al gradiente vertical más bajo del 5%, debido a un suelo caliente o frío más bajo del 10% y debido a la simetría radiante más bajo del 5%. Bueno, para conseguir cuál es, en primer lugar, la temperatura operativa para conseguir esa categoría B, iríamos a un gráfico, como el que tienen aquí ahora en el documento Word, vamos a hacerlo un poco más grande, y como el que hemos descrito ya durante el curso, en el que para ese porcentaje de personas insatisfechas, más bajo del 10% a nivel global, para esa categoría B, pues tendríamos que conseguir cuál es la temperatura operativa. En él entrábamos a través de la actividad metabólica, como eran unas oficinas de 1,2 METs, y en función de verano e invierno, porque para invierno tendría una resistencia de un CLOP debido a la ropa y en verano 0,5. Pues las temperaturas operativas que salen pues son 25 grados Celsius en verano y 22 grados Celsius en el caso de invierno. Bien, el gráfico que hemos proyectado aquí no trae los niveles de tolerancia que se permitían para la temperatura operativa con este nivel de categoría B. Si no es así, en el libro de Fundamentos de Climatización, en la tabla 55, tienen cuál sería el rango de oscilación, horquilla de valores que puede tomar la temperatura operativa para los niveles de categoría A, B o C. Si en esta tabla entramos con los 25 y los 22 grados Celsius que hemos calculado como temperaturas operativas para verano e invierno, veríamos que los niveles de tolerancia en verano para esa categoría B sería de más o menos 1,5 grados y en el caso de invierno, pues más o menos 2 grados Celsius. Luego la temperatura operativa en verano es de 25 grados Celsius más o menos 1,5 grados y en invierno es 22 grados más o menos 2 grados Celsius. Esto se podría comprobar en la hoja Excel que efectivamente da un porcentaje de personas insatisfechos más bajo del 10%. A continuación, conocida la temperatura operativa, habrá que definir la temperatura seca, estimando los niveles de convección y conociendo la temperatura radiante media de las paredes. Como en este caso la temperatura radiante media era igual a la temperatura seca, pues la temperatura operativa coincide con la radiante media y coincide con la seca, es el mismo valor. Bien, conocida la temperatura seca, se podría determinar con las fórmulas que hemos visto, pues para ese porcentaje de personas insatisfechas más bajo del 20%, cuáles serían los niveles de velocidad que se tendría que tener. 22 grados Celsius era para el caso, como pueden ver, de invierno, pues en este gráfico, pues para un nivel de turbulencia
de un 40%, porque era un sistema de difusión por desplazamiento, veríamos que la velocidad del aire tiene que ser más baja de 0,18. En cambio, para el caso de verano, que era 25 grados Celsius, el nivel de velocidad para conseguir ese porcentaje de personas satisfechas por corriente más bajo del 20%, con ese índice de turbulencia del 40%, vemos que podemos aumentar la velocidad hasta 0,22 metros por segundo. Luego, como todo el aire húmedo dentro de las paredes y las paredes tienen la misma temperatura, pues no vamos a tener asimetrías ni por pared fría, ni por pared caliente, ni techo frío, ni techo caliente. Tampoco va a haber una incomodidad por suelo caliente o suelo frío, ni habrá un gradiente vertical de temperaturas entre el tobillo y la cabeza, porque suponemos que toda la temperatura seca es constante dentro del local, como así nos dice el enunciado.